Durante años, parecía imposible imaginar al Alexia Putellas lejos del escudo que ayudó a convertir en símbolo mundial del fútbol femenino. Pero ahora, justo cuando el club vuelve a tocar la cima de Europa, el ciclo más importante de la historia reciente del Barça femenino está a punto de romperse. Y lo más impactante no es solamente la salida de una leyenda, sino el momento en que sucede. La posible despedida de Alexia llega en medio de un escenario que parecía perfecto: títulos, dominio continental y una generación que cambió para siempre la dimensión del fútbol femenino en España. Sin embargo, dentro del entorno blaugrana existe una sensación incómoda que empieza a crecer silenciosamente. El Barça ganó todo, pero podría estar entrando en una nueva era sin la jugadora que construyó gran parte de esa identidad. Porque Alexia no representa únicamente estadísticas, balones de oro o trofeos acumulados. Ella fue la cara visible de una revolución institucional, deportiva y cultural. Mientras el club transformaba su proyecto femenino en una potencia global, su figura se convirtió en un puente emocional entre la cantera, la afición y la nueva dimensión internacional del Barça. Perderla ahora significa mucho más que perder a una mediocampista histórica. Y justamente ahí aparece la gran pregunta que ya divide al barcelonismo: ¿el club está cerrando una etapa de forma natural, o está dejando escapar a la futbolista que mejor representó el ADN competitivo del Barça femenino moderno? Porque detrás de la emoción de la despedida, empiezan a surgir señales de una transición mucho más profunda de lo que muchos imaginan. La salida de Alexia Putellas no aparece en un momento cualquiera. Llega justo cuando el Barça femenino vive uno de los periodos más dominantes de toda su historia. Y eso es precisamente lo que vuelve esta decisión tan difícil de interpretar dentro del entorno culé. Porque normalmente las leyendas se marchan cuando el proyecto empieza a caer, no cuando sigue conquistando Europa con autoridad absoluta. Dentro del club existe la sensación de que el Barça está acelerando una renovación silenciosa que va mucho más allá de un simple cambio de generación. La explosión de nuevas figuras, la evolución física del fútbol europeo y la necesidad de mantener un modelo competitivo sostenible parecen haber empujado a la directiva hacia una transformación progresiva del equipo. Una transformación que, aunque estratégica, también tiene un enorme costo emocional. El problema para el Barça es que Alexia nunca fue una jugadora normal dentro del proyecto. Incluso después de las lesiones, su presencia siguió funcionando como símbolo de liderazgo y estabilidad competitiva. En los momentos de máxima presión, el vestuario veía en ella una figura capaz de sostener la identidad emocional del equipo. Y perder ese tipo de liderazgo no se reemplaza únicamente con talento joven o fichajes millonarios. Por eso, aunque deportivamente el club pueda sobrevivir a su salida, institucionalmente el impacto puede ser mucho más profundo de lo esperado. Porque cuando una futbolista logra representar una era completa, su despedida no marca solo el final de una trayectoria, también expone el inicio de una incertidumbre que el Barça todavía no sabe cómo manejar. Y lo más delicado es que Europa ya está observando esa transición con muchísimo interés. Mientras gran parte de la afición todavía intenta procesar la posible despedida de Alexia Putellas, en el resto de Europa la noticia ya empezó a generar una lectura mucho más estratégica. Porque para muchos clubes rivales, la salida de la gran capitana no representa solamente el adiós de una estrella histórica, representa la primera gran grieta visible en el dominio emocional del Barça femenino. Durante años, el proyecto blaugrana transmitió una imagen de estabilidad absoluta. Las mejores jugadoras querían llegar, las figuras importantes renovaban y el equipo parecía avanzar sin conflictos públicos ni desgaste interno. Pero la marcha de Alexia cambia esa percepción. Y aunque el Barça siga siendo favorito en España y candidato natural en Europa, la sensación de invulnerabilidad ya no parece tan sólida como antes. Ahí es donde clubes ingleses empiezan a mirar esta situación con enorme atención. La posible llegada de Alexia al fútbol inglés no solo tendría impacto deportivo, también enviaría un mensaje comercial y simbólico muy poderoso sobre el crecimiento de la Premier League femenina. Porque si una figura tan ligada al ADN Barça decide cerrar su carrera lejos de Cataluña, el mapa de poder del fútbol femenino europeo podría estar entrando en una nueva fase. Y dentro de esa nueva fase aparece un temor silencioso que pocos se atreven a discutir públicamente en Barcelona: el riesgo de que esta salida abra la puerta a futuras decisiones similares en otras referentes del vestuario. Porque cuando una líder histórica abandona el proyecto, inevitablemente cambia la percepción interna del grupo. Y precisamente ahí nace la gran duda que puede marcar los próximos años del club: ¿quién será capaz de sostener ahora el peso emocional de esta generación irrepetible?
Hablar de Alexia Putellas únicamente desde los números sería reducir una carrera que transformó por completo la dimensión del fútbol femenino en España. Porque sus títulos impresionan, sus balones de oro marcaron época y su liderazgo levantó al Barça hasta la cima mundial. Pero el verdadero impacto de Alexia aparece en algo mucho más difícil de medir, la manera en que convirtió al fútbol femenino en un fenómeno cultural dentro del barcelonismo. Antes de su explosión internacional, el Barça femenino todavía luchaba por ocupar espacios mediáticos, reconocimiento global y estabilidad estructural. Alexia creció junto al proyecto y terminó convirtiéndose en el rostro más poderoso de esa transformación. Mientras el club profesionalizaba cada área, ella se transformaba en una figura capaz de conectar generaciones, llenar estadios y darle identidad emocional a un equipo que pasó de competir a dominar Europa. Por eso su despedida deja una sensación extraña incluso en medio de la celebración. Porque el Barça ganó otra Champions, continúa acumulando títulos y mantiene una plantilla repleta de estrellas. Pero aún así, existe una percepción inevitable de cierre. Como si el ciclo que cambió para siempre la historia del club estuviera llegando lentamente a su última gran página. Y cuando una era tan dominante termina, el vacío nunca es únicamente futbolístico. Ahora el desafío del Barça será demostrar que su grandeza no dependía de una sola figura, aunque esa figura haya sido el símbolo máximo de toda una revolución. Porque mantener la hegemonía europea después de perder a la futbolista más representativa de su historia reciente será una prueba emocional, institucional y deportiva gigantesca. Y mientras el club intenta construir el futuro, millones de aficionados todavía sienten que no están preparados para aceptar una realidad dolorosa, ver al Barça femenino sin Alexia Putellas. El último partido de Alexia Putellas en el Johan Cruyff no será solamente una despedida emotiva. Será el cierre simbólico de una generación que redefinió el fútbol femenino europeo desde Barcelona. Porque durante más de una década, el Barça no solo ganó títulos, construyó un modelo que obligó a toda Europa a reinventarse para intentar competir contra él. Y Alexia fue la cara más reconocible de esa revolución histórica. Lo que ocurra después de su salida marcará muchísimo más que el futuro inmediato del club. Si el Barça logra mantener su dominio, confirmará que creó una estructura capaz de sobrevivir incluso a la pérdida de su máxima leyenda. Pero si aparecen dudas, desgaste competitivo o fracturas emocionales dentro del proyecto, esta despedida podría ser recordada como el inicio del momento exacto en que Europa volvió a equilibrar fuerzas frente al gigante blaugrana. Porque el fútbol femenino actual ya no se mueve únicamente por historia o identidad. Inglaterra crece económicamente, Francia sigue invirtiendo agresivamente y nuevos mercados empiezan a disputar protagonismo global. En ese contexto, perder a una figura tan poderosa como Alexia también significa perder parte de un impacto mediático y emocional que ayudaba al Barça a mantenerse como referencia absoluta dentro y fuera del campo. Y quizá por eso esta noticia genera tanta conmoción incluso en quienes no son aficionados culés. Porque no todos los días termina una historia que ayudó a cambiar el destino completo de un deporte. Cuando Alexia abandone definitivamente el césped como jugadora blaugrana, no se irá solamente una capitana, una estrella o una ganadora de balones de oro. Se irá una de las figuras más influyentes que el fútbol femenino europeo haya visto jamás.